Buenas noches compañeros y tutor del curso Sistemas de Transporte. Mi nombre es Pablo Emilio Baus, pertenezco al grupo colaborativo número 26. A continuación voy a realizar una breve explicación con lo que corresponde a los sistemas de transporte. Sistemas de transporte. Los modos de transporte pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, entre otros. Los medios por su parte se refieren a los vehículos necesarios para el transporte según el modo escogido: avión, barco, camión y ferrocarril. También existe otra alternativa de transporte conocida como multimodal, la cual implica el uso de por lo menos dos modos de transporte diferente. Transporte multimodal. El transporte multimodal se caracteriza por emplear más de un tipo de vehículo para transportar la carga, desde su origen a su destino, mientras que el transporte intermodal mueve unidades de carga unitarias. El transporte multimodal mueve varios tipos de carga, con pallets, contenedores, con un único contrato de transporte. En este sentido, las ventajas que representa el transporte intermodal con respecto al transporte multimodal hace que sea más empleado y su uso esté más generalizado en el ámbito del transporte internacional. Ventajas del transporte multimodal. En el conjunto de las operaciones total del transporte, se reducen los costos y los tiempos del viaje. El usuario asume menor riesgo de pérdida o robo de la mercancía porque únicamente cuenta con un interlocutor. La FBL, que corresponde a un documento, tiene preferencia de ingreso y paso en las aduanas. La autorización se debe producir en el mismo día. La programación global de la ruta y los costes económicos, humanos y logísticos de estas son más sencillos. Desventajas del transporte multimodal. La mercancía se puede encontrar con limitaciones operativas y legales cuando se aplica la normatividad internacional. Falta infraestructura para poder llevar a cabo este tipo de transporte con las garantías y beneficios. Ventajas del transporte intermodal. Cada transportador emite un documento y responde al servicio prestado de forma individual. El coste es más bajo porque los precios se acuerdan previamente en función de la operación a realizar. Es más seguro porque la prima de seguro son más económicas y los robos y los daños en la mercancía tienen menor incidencia. Se realiza menos inspección porque los contenedores van precintados y por tanto es más ágil. Tiene mayor capacidad y carga y los tiempos de carga y descarga de la mercancía son menores. Es más respetuoso con el medio ambiente, ya que siempre se trata de buscar la combinación de transporte menos contaminantes. Desventajas del transporte intermodal. Es más lento que el transporte multimodal porque no siempre se prima este factor en la elección del medio de transporte. La infraestructura requerida es cara. Para evitar que los productos transportados sufran daños, el transporte se tiene que embalar bien y esto se supone un gasto adicional. Tipos de transporte. Transporte terrestre. El transporte terrestre es la alternativa más utilizada en las distancias cortas, en los países que tienen infraestructura bien adaptadas para el transporte por carretera y ferroviario. El transporte terrestre es la alternativa más utilizada en las distancias cortas, en los países que tienen infraestructuras bien adaptadas para el transporte como carretera y ferroviario. Ventajas. Es económico, práctico y de gran velocidad. Su versatilidad le permite satisfacer las necesidades colectivas o individuales. Puede utilizarse para el transporte de carga de todo tipo, incluso de maquinaria pesada, de materias primas o de productos delicados o peligrosos. Desventajas. Dado que se desplaza ocurre en la superficie de transporte terrestre, se encuentra siempre enfrentado a los accidentes geográficos y topográficos, como cruzar ríos, precipicios, atravesar montañas. Por eso supone, por un lado, la necesidad de una inversión en la infraestructura y por otro, una serie de peligros inevitables. Capacidad de carga. En el transporte terrestre, la capacidad de carga puede ser variable, dependiendo del tipo de vehículo y el tipo de carga. Transporte marítimo. Definición. El transporte marítimo es hoy la opción más utilizada en el comercio internacional de mercancías.
para transportar por mar. Se suele mover mercancías secas, no perecederas, y que no impliquen un consumo urgente. Características. Es de carácter internacional. La capacidad de carga es muy grande. La flexibilidad en el transporte. Ventajas. Flexible, no solo por su maquinaria, sino por la variedad de rutas por todo el mundo. Permite ofrecer varias tarifas de fletes relativamente bajas y más accesible que otros medios de transporte. Desventajas. El tiempo es un factor a tener en cuenta a la hora de prever fechas de entrega, puesto que el tiempo que requiere especialmente es de largas distancias. Es por norma general más elevado. La tramitología es relativamente extensa y complicada. Capacidades de carga. Los barcos o navíos son los medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar más cantidad de materiales. Transporte aéreo. El transporte aéreo ha crecido como consecuencia de la globalización de los flujos económicos. Es una buena alternativa, aunque costosa, para el envío de mercancías urgentes, artículos de flujo o productos sanitarios y farmacéuticos. Características. Es de carácter de carga limitada. Se caracteriza como uno de los modos de transporte más rápidos que existe para el traslado y movimiento de mercancías. Ventajas. Carga limitada. Caracteriza uno de los modos de transporte más rápidos que existe para el traslado y movimiento de mercancías. Adecuado para transportar mercancías perecederas o de alto valor a través de largas distancias. Desventajas. Muy costoso, incierto, no apto para mercancías baratas y de gran volumen. Restricciones legales. Limitación de peso y volumen de las mercancías. Limitación también derivadas de la capacidad de carga total del avión y por las dimensiones de las puertas de las bodegas. Capacidad de carga. Todos los aviones que transportan mercancía exclusivamente tienen la parte central o fuselaje más ancho que el de los aviones comerciales para albergar toneladas de carga y un amplio número de ruedas para poder aterrizar. Transporte ferroviario. Definición. El transporte ferroviario tiene trenes o ferrocarriles. Es un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, o sea, un canal predeterminado compuesto por un soporte material, como rieles de acero o en versiones modernas suspensión electromagnética. Características. Tiene gran capacidad de carga. Funciona a nivel internacional. Es fiable y es un medio de transporte muy seguro. Es especial para transportar cargas largas y distantes. Ventajas. Alcanza altas velocidades y transporta gran cantidad de carga. Genera un menor impacto ecológico. Permite desplazamientos masivos. Permite hacer escalas y unificar puntos muy distantes. Desventajas. Posee menor frecuencia de tránsito. Hay posibilidad de incidentes graves. Solo puede ir por donde haya vías. Capacidad de carga. Permite operar diferentes vagones para un solo viaje. Gracias.